It's not the love we made. Continuaremos con la segunda parte con el capítulo número 6 del libro denominado El Quijote. Empezaremos con la pregunta: ¿cuántos libros se encontró, compañero Urán? En este aposento se hallaron más de 100 cuerpos de libros grandes de caballería y otros pequeños de poema. Bueno, continuando así, ¿cuántos libros fueron los que se salvaron, compañera Sara? Bueno, entre esos fue Amadís de Gaula, que fue el primer libro imprimido en España y fue el primer libro de caballería, y de todos los demás han tomado principios y origen de este. El otro fue Palmerín de Oliva. No lo quemaron porque fue una aventura muy buena en Castilla. Bueno, eso según dijo. Bueno, la historia del famoso caballero de Tiranto de Blanco, no lo quemaron porque trataba de amores. Y la poesía de los libros de Diana tampoco lo quemaron. No lo quemaron porque pues trataba de amor y no hacía daño. Bueno. Y La fortuna de amor. Pastor de Fileva. Tercero de varias poesías. No lo quemaron porque era un autor amigo. Cancionero de López Maldonado. La Galatea de Miguel de Cervantes. Y Las lágrimas de Angélica porque era un autor famoso. El señor Barreneche tiene otros libros que agregar. ¿Cuáles son? Tengo Amadís de Gaula, también mencionan a Palmerín de Inglaterra, Don Belianis, que serían los numerales del 1 al 4, Caballero Tirante el Blanco, La Diana, los 10 libros de Fortuna de Amor, El Pastor de Filida, Los tesoros de varias poesías, Cancionero de López Maldonado, Araucana, La Austria Jurado de Córdoba y el Montserrat. Continuando así, ¿dónde fue que echaron los libros? Para evitar la travesía por las escaleras constantemente, la ama de llaves lo que decide es abrir una ventana, y los libros que son rechazados o decididos pues que deberían ir a la hoguera, lo que ella hace es tirarlos desde el cuarto hasta el corral. Muy bien, compañero Alejandro. Continuando así, ¿cuáles son las poesías importantes de Diana? Serían La Diana la Segunda, Salmetino Corral Fuego y Fortuna de Amor. Continuando así, con la siguiente pregunta: ¿por qué son importantes las lágrimas de Angélica? Porque el autor era famoso. Bueno, compañeros, ¿tienen algo que agregar a este sexto capítulo? Sí, esta es una pregunta que dice así: ¿cuál fue el primer libro que condenaron al fuego? Y la respuesta es Las Sergas de Esplandías, hijo legítimo de Amadís de Gaula. Y en este caso, cuando nos mencionan este libro que va a ser condenado, lo que dice el sacerdote o el cura es que el hijo no va a correr la misma suerte que su padre, o sea, Amadís de Gaula, porque los 4 volúmenes de este se salvaron. Y para ustedes, ¿cuál es el refrán que se encuentra en el capítulo número 6, compañero Orán? No le ha de valer al hijo la bondad de su padre. Esto sería como lo más importante del capítulo número 6. Ahora continuaremos con el capítulo número 7. Continuando con el capítulo número 7, nos encontramos con ¿quién es el caballero Roldón? Es un famoso caballero andante de la antigüedad que malhirió al Quijote con el tronco de la encina, por envidia porque él era el único que le podía hacer frente. ¿A los cuántos días Don Quijote estuvo sosegado? A los 2 días y luego fue a buscar a sus libros. Bien, cabe agregar que se levantó Don Quijote 2 días después, y lo primero que hizo fue, como dijo el compañero Víctor, ir a ver sus libros. Continuando así, ¿quién es Muñatón? Muñatón es el mago, por decirlo así, que le escondió al Quijote los libros. Para corregir a mi compañero Víctor, lo que al menos yo entiendo en la parte del libro, en ese suceso, lo que pasa es que dicen que Frestón, o en este caso el sabio Muñatón, entra un momento a la habitación donde están pues, los libros de Quijote. Entonces dice que él se encierra allí, y cuando la ama y la sobrina entran,
ven que está desprendiendo puro humo, entonces se podría interpretar como una incineración de los libros. Continuando así, la siguiente pregunta, ¿cuál es la incoherencia que se encuentra con el enemigo de Don Quijote? En este capítulo también que dicen que el ama dice que se llamaba Frestón o Fritón y la sobrina dice que se llamaba Muñatón y ya Don Quijote les aclara que en realidad se llamaba Frestón. 15 días después que Don Quijote estuvo quieto, por decirlo así, ¿a quién llama él? A Sancho Panza. Don Quijote llama a su vecino Sancho Panza a cambio de que sea su escudero y él le da una ínsula. Le promete gobernar una ínsula. Sí. Le promete gobernar una ínsula. No, pero no es Sancho Panza el que dice que él quería gobernar una ínsula y de ahí es cuando Don Quijote le dice que eso será uno de los pocos honores que tendrá siendo su escudero. O no sé si estoy equivocado. Primero él se lo gana diciéndole que pues como que le va a dar esto y él dice que sí, que se va a llevar a su esposa Juana Gutiérrez como de reina y a sus hijos de infantes. Continuando así, ¿qué es una rodela? La rodela es un escudo de cuero ovalado. Bueno, eso sería como lo más importante del capítulo número 7. Continuando con el capítulo número 8, este se encuentra conectado con el final del capítulo número 7, que es... Que es que el Quijote y su escudero se dirigen hacia Puerto Lápice. Este ya cumple como que sus requisitos al tener camisas blancas y limpias, al tener las blancas que en ese tiempo eran pues como que su moneda de intercambio y etcétera. Y ya cumpliendo con el requisito de tener un escudero para que lo ayudara en sus valerosas aventuras. Continuando así con el capítulo número 8, nos encontramos con... Bueno, en su travesía hacia Puerto Lápice descubrieron 30 o 40 molinos de viento, que Don Quijote los compara con gigantes briareos, que pues un gigante briareo es un gigante que decían que tuvo 100 brazos y 50 vientres, pero en ese momento Sancho Panza intenta hacerlo caer en la realidad y dice que en realidad esos son molinos y no es ningún gigante. Pero según Don Quijote, que acá es cuando empieza a fantasear aparte de todo lo anterior ya mencionado, dice que Frestón convirtió a los gigantes en molinos para que el valeroso caballero no tuviera el honor de vencerlos. Cuando el valeroso caballero Don Quijote arremetió contra estos molinos como si fueran los gigantes, el viento golpeó con tal fuerza las aspas que cuando él arremetió partió su lanza y cayó al piso con el caballo. Una parte también de Don Quijote donde él encuentra los molinos, que los ve como gigantes, es cuando Sancho Panza le dice a Don Quijote que eso no eran gigantes, sino son molinos. Entonces Don Quijote le dice a Sancho que él no tiene pues como el derecho de decir que son molinos cuando en sí él no tiene como buena imaginación para ser caballero. Continuando así, nos encontramos que en el camino a Puerto Lápices esa noche se decidieron hospedar Don Quijote y su escudero debajo de un árbol, en el cual al ver que su lanza estaba totalmente rota, utiliza la punta de esta haciendo otra, cogiendo una rama de ese árbol seca. Al Quijote no le gusta Puerto Lápice porque fue allí donde se le rompió la lanza y porque era posible dejarse de hallar aventuras por ese lugar muy pasajero. Y pues él agarra una vara, una rama por Diego Pérez de Vargas y Machuca. Este apodo fue dado porque él con un tronco mató muchos mozos porque le pasó lo mismo que a Don Quijote. Y Don Quijote pensó en lo mismo de él y hizo lo mismo. Perdón, compañero Pablo, es que usted dijo mozos y no son mozos sino moros, que destripó a muchos moros, por esta razón lo llamaron Machuca. Lo que sucede es que en medio de la batalla Diego estaba combatiendo, pues como ya se dijo, contra moros, pero a este le partió la espada. Entonces,
La solución que tuvo en el momento fue tomar una encina, pues una especie de rama, y con esta fue que los machacó y ahí fue donde obtuvo pues su apodo de Machuca. Él hizo esto porque se imaginó a lo que los caballeros hacían en los libros pues, que leía. Ya continuando con lo que dicen nuestros compañeros, dice así: toda esta noche no durmió nuestro caballero andante, pensando en su señora Dulcinea, a fin de cumplir lo que había leído en sus libros cuando los caballeros pasaban sin dormir muchas noches en campos y despoblados, recordando a sus respectivas damas. Luego de esto, ellos reanudaron su camino hacia Puerto Lápice y a aquel lugar llegaron a las 3 de la tarde. Aquí, Don Quijote dijo que podrían hallar un sinnúmero de aventuras y batallas, pero que más sin embargo, si se veía arremetido o si se veía en problemas, que Sancho Panza, su escudero, no acudiera a rescatarlo, porque tal no era nombrado como escudero. Bueno, continuando la historia, pues por el camino de Puerto Lápice se encuentran a los frailes de San Benito, que venían en 2 mulas y venían por el mismo camino que la vizcaína que iba a Sevilla. La vizcaína que iba para Sevilla iba en un coche con 4 caballos que la acompañaban 2 mozos de mulas a pie. Y Don Quijote cree que ellas están capturadas por esos frailes. Las princesas, bueno, las mujeres que iban también iban con unos religiosos. Pues eso entendí yo, que iban con unos religiosos. Y Don Quijote pensó que esos eran los que tenían secuestrado a las princesas. Bueno, entonces al encontrarse este coche, Don Quijote mira a Sancho Panza y le dice, pues le asegura que, como le había dicho anteriormente, se iban a encontrar numerosas aventuras y esta iba a ser la primera de ellas. Continuando con esto, Don Quijote pensó que como han mencionado anteriormente, que los frailes eran unos secuestradores. Entonces decidió decirle a los distintos frailes que dejaran a aquellas princesas en paz. Don Quijote después de decirles esto, decide ubicarse en la mitad de aquella calle, donde pronunció múltiples palabras continuas con nombrando a su princesa, llamada pues, como he mencionado anteriormente, Dulcinea. Así que a ver que ninguno le ponía atención, decía atacar a uno de estos frailes, el cual cae al suelo de una que lo ataca. Don Quijote, respondiendo a esta acción, decide ir por decirlo así, a desvalijar a aquel fraile, quitándole todas sus pertenencias. Bueno, y ya después de haberle hecho este acto al fraile, Don Quijote para al escudero vizcaíno del coche, y le reclama porque Don Quijote quería que el coche se devolviera para el Toboso, porque perdón, pero él le dijo eso, pero más adelante cuando ocurre la batalla. Y no más. Continuando así, después que Sancho despoja al fraile de sus pertenencias, Don Quijote decide dirigirse hacia la carroza, donde se encuentra con la princesa y el escudero vizcaíno. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el vizcaíno montaba una mula y, como advirtiera que Don Quijote llevaba una rodela para defenderse, sacó del coche una almohada y se la puso al brazo. Enseguida se fueron uno contra el otro y el vizcaíno propinó un gran golpe con su espada en el hombro de Don Quijote, y si no hubiera sido por la rodela, lo hubiera abierto hasta la cintura. Don Quijote sintió la fuerza del golpe y encomendóse a su Dulcinea, arremetido a su contrincante, tratando de liquidarlo de una vez. Listo, una vez arremetido contra su contrincante, el vizcaíno, ya que había sacado una almohada, vio el momento oportuno para desviar el
golpe que le intentaba propinar Don Quijote. En ese momento Don Quijote dejó un punto débil al dar el golpe, por lo que el vizcaíno aprovechó ese momento y arremetió al gran caballero manchego con otro golpe, pero ese logró desviarlo, y gracias a que la desvió con la rodela, logró que solo le cortara un pedazo de la celada y le cercenara una oreja. Listo. Luego de ese último golpe, con sus dos manos, el gran caballero manchego agarró su espada y dio un golpe con tanta fuerza que pasó la almohada del vizcaíno y le dio en la cabeza. En ese momento es cuando podríamos decir que ha finalizado la batalla. Continuando con lo que dijo Alejandro, podemos decir que la batalla ya se ha culminado debido a que el fraile quedó tendido en el suelo, soltando sangre por orejas, nariz y oídos. Pero cabe agregar que en este capítulo la historia queda inconclusa. Seguiremos con el capítulo 9, donde se dará solución a esta. En esa parte, como queda inconclusa la batalla del vizcaíno con Don Quijote, Miguel de Cervantes va a Alcalá de Toledo. Allí estaba un muchacho que vendía unos cartapacios que son como libros viejos o papeles, pedazos de papel. Y allí encuentra la misma historia del Quijote, pero ya después partiendo de la batalla que tuvo con el vizcaíno. Bueno, otra cosa es que cuando Don Quijote pues ve el cartapacio, Sí. ve como título la historia de Don Quijote de la Mancha escrita por Frida. Él cuando empieza como a leer esta cosa, él se imagina como que es la historia de él, de todo lo que le ha pasado. Pues para corregir a la compañera Sara, lo que pasa exactamente es que encuentra los cartapacios, como se ha dicho anteriormente, son pedazos de libros. Pero este cartapacio era arábigo, es decir, y era de un escritor llamado Cide Hamete Benengeli, el cual al ver que no tenía una escritura desconocida para él, decide buscar a aquella persona quien le pueda ayudar a traducir estos cartapacios, el cual le dice que con solamente ver el título dice que esta era la continuación de la historia del Quijote. Entonces era, si no estoy mal, era un sacerdote el que duró, sí, fue un mes el que duró traduciendo este cartapacio. Eso sería como lo más importante del capítulo 9, porque aquí nos dan la continuación del capítulo 8, ya que quedó inconclusa la pelea con el escudero. Cabe aclarar que como en el escrito arábigo habían imágenes, por lo tanto Sancho se veía como con zancas largas, y en vez de Sancho Panza le decían Sancho Zancas, porque en la imagen le mostraban la barriga grande, el talle corto y las zancas largas, como anteriormente he dicho. Y también se menciona que la Dulcinea de Toboso era una saladora de puerco, de las mejores de este pueblo. Capítulo 10 comienza de una vez termina la batalla entre el vizcaíno y Don Quijote, en el cual Don Quijote estaba a punto de subirse sobre su caballo Rocinante cuando Sancho le detiene y se le arrodilla, preguntándole si la bonificación de esta batalla era la ínsula tan esperada por él. A la cual Don Quijote responde que esta batalla no era de ínsulas sino de encrucijadas, en la cual simplemente se peleaba por el honor y por defender sus puntos de vista. Entonces, ya continuando con lo que nuestros compañeros aportaron, anteriormente de que le aplicaran el bálsamo a Don Quijote, Sancho le dijo a su amo pues que fueran a la iglesia a confesarse de lo que habían hecho, para que así como que la justicia no tomara como que ¿cómo se llama? Represalias contra ellos. Entonces este Quijote dice que en qué libro o en dónde había leído esto, que
que la policía en sí tomara como que represalias contra ellos. Entonces ahí es donde Sancho dice que él, pues, que él no sabe leer y que él es un hombre como que bruto, porque no sabe leer y ni escribir. Y que por no saber leer, él le proveerá alforjas de todo tipo a Don Quijote y lo va a mantener alimentado. Y ya después Sancho dice que no quiere la ínsula al darse cuenta de que existe un bálsamo, que prefiere la receta del bálsamo que para venderlo a 2 reales y vivir en paz. Y bueno, cuando están hablando del bálsamo, Sancho Panza también hace una pregunta que en sí sería muy lógica. Y es que le pregunta a Don Quijote que hacer tal bálsamo sería algo muy costoso. Por lo que Don Quijote le aclara que con menos de 3 reales, 3 azumbres, se hace el bálsamo. Por lo que este ya prosiguió a decirlo de que prefería primero el bálsamo que la ínsula. Bueno, bálsamo, cuando dicen bálsamo se refiere a crema o pomada, la cual Don Quijote se dice que al untarse esta crema no hay que temerle a la muerte. Bueno, cuando Don Quijote pues siente mucho dolor con la oreja ya casi en el suelo, dice una frase y dice: yo hago juramento al Creador de todas las cosas, y a los santos, y a los 4 evangelios de hacer la vida que hizo, vengar la muerte y no comer, y ni con su mujer folgar. Don Quijote, al decirle a Sancho Panza que al untarse esta pomada era como inmortal, por decirlo así, Sancho Panza prefería que a cambio o como a pago de sus servicios no le diera, pues que le diera la receta del licor, porque según Sancho Panza, la fierabrás, como se pronuncia pues la pomada, para él era esto como un licor. Mencionando otra cosa, pues tras la pelea del Vizcaíno, las doncellas que iban en el coche, por así decirlo, le pidieron a Don Quijote que perdonara la vida del Vizcaíno. Y ese, pues al ver que se lo pedían unas doncellas, decidió como aceptar tal plegaria y dijo que lo perdonaría solo si iba y se arrodillaba ante Dulcinea del Toboso. Como antes como los primeros capítulos lo había pensado, pero con un gigante. Pero luego de haber dicho eso, Don Quijote siguió pensando sobre pues su buena actitud que tuvo frente al Vizcaíno de perdonarle la vida. También recordó que se le había roto la celada, entonces dijo que entró en una confusión, que tenía la necesidad de vengar su celada y a su vez ya había dado su palabra de respetar su vida.